John Pololo, identificado a menudo como Sairi o Seri Agnedre Lazare, es una de las figuras más comentadas cuando se habla de la historia de la calle, en Abiyán, Abidjan, Costa de Marfil. En fuentes públicas aparece retratado a la vez como un jefe de banda temido y como un símbolo cultural asociado a la creación de gestos, palabras y formas de presencia que marcaron a varias generaciones. Para una audiencia hispanohablante, el primer reto es entender que esta biografía no puede escribirse como si existiera un expediente único, completo y oficial. La vida de John Pololo se cuenta en capas, lo que algunos textos afirman como hechos, lo que otros relatan como testimonios, y lo que la cultura urbana conserva como mito útil para explicar la dureza de una época. Por eso, a lo largo de esta serie cada sección distinguirá entre afirmaciones documentadas / atribuidas y relatos populares o legendarios, sin mezclar ambas cosas como si fueran equivalentes. En un contexto donde el rumor funciona como archivo, separar niveles no enfría la historia, la vuelve más honesta. Identidad y nombres, lo que revelan las fuentes. Las síntesis disponibles suelen presentar John Pololo como el nombre público, o apodo, a de Sairi Agnedre Lazare. También aparecen variantes ortográficas como Seri Agnedre Lazare en textos periodísticos y narrativos, algo común en espacios donde la oralidad, el francés y lenguas locales conviven y generan múltiples escrituras posibles. Más allá de la ortografía, la coincidencia entre fuentes es clara. Se trata de un personaje asociado a Abiyán, a grupos callejeros y a una reputación que trascendió el delito ordinario. En culturas urbanas de prestigio y amenaza, el apodo no es un detalle folclórico, es un dispositivo social. Un nombre en la calle sirve para que otros te reconozcan, te teman, te sigan o te eviten, también sirve para construir una marca de poder. Por eso, cuando las fuentes hablan de John Pololo, suelen hablar de una figura pública moldeada por la memoria colectiva, no de una identidad estable respaldada por documentos accesibles. Cronología mínima, lo que más se repite. Un punto de partida repetido es que John Pololo nació en 1962 y murió en Abiyán el 13 de enero de 2000. En el resumen más citado se afirma que fue abatido por fuerzas del orden, lo que encaja con la forma en que su muerte suele recordarse, rápida, violenta y cargada de significado social. Además, artículos conmemorativos reactivan esa fecha como un hito, 20 años después, señal de que su muerte se convirtió en referencia pública dentro del imaginario urbano marfileño. Sin embargo, una biografía completa no puede quedarse en fechas, debe explicar el ambiente social que hizo posible que un individuo se convirtiera en leyenda. Por eso este relato se detendrá en Abiyán desde finales de los años 70 hasta los 90, crisis, precariedad, y la manera en que la juventud urbana creó identidades de supervivencia. Cigueis. Nouchi y la calle como escenario. Un análisis cultural sobre el Nouchi lo define como un habla / creole urbano nacido en los barrios populares de Abiyán a finales de los años 70. Impulsado por jóvenes poco escolarizados y trabajadores precarios. Ese mismo texto describe cómo, con el tiempo, el Nouchi se expandió y se vinculó a gestualidades y estéticas de combate que circularon con músicas urbanas posteriores. Dentro de esa historia aparece el mundo de los cigueis, representado como un universo de duros que se autodefinen como correctores de injusticias en un clima de violencia y crisis. En esa misma línea, John Pololo es señalado como el más conocido jefe de los versus, descritos como vagabonds sauvés o vagabonds salariés. Una etiqueta que ya sugiere la ambigüedad entre marginalidad y relación con el poder. También se afirma que el poder político de la época pudo servirse de algunos de estos grupos para intimidar opositores. Idea que coincide con la acusación de que Pololo fue pagado para romper huelgas o agredir rivales políticos. Estas conexiones ayudan a entender por qué su figura despierta discusiones intensas. No se trata solo de crimen, sino de la frontera borrosa entre calle y Estado. En muchas memorias urbanas, el gran bandido es el síntoma de un orden social que usa la violencia de forma selectiva. Atribuciones sobre delitos. Una lectura prudente. El resumen más difundido atribuye a John Pololo delitos graves, robos, extorsión, violaciones y asesinatos, ni sitúa su actividad desde los años 70 en las calles de Abiyán. Estas afirmaciones aparecen como panorama general y no como reconstrucción judicial detallada, por lo que deben leerse como atribuciones en fuentes secundarias. Aún así, muestran el punto central,
Su nombre quedó asociado a la violencia como forma de poder. Un relato periodístico largo reproduce la misma ambivalencia, describe a Pololo como alguien capaz de crueldad extrema, al mismo tiempo, como creador de estilo, argot, pasos, actitud. Esta estructura narrativa, el monstruo y el genio, no es casual, es la manera en que muchas sociedades procesan figuras que encarnan tanto la fascinación como el daño. Relato popular, carisma, combate callejero y firma corporal en la capa de memoria popular. La fama de Pololo se explica por su presencia física, su carisma y su reputación en combates callejeros descritos como naga. Se cuenta que sabía intimidar psicológicamente a sus adversarios antes de vencerlos físicamente. Un motivo típico en la mitología urbana del hombre imposible de mirar sin temblar. En estos relatos, lo importante no es solo lo que hizo, sino cómo logró que todos lo supieran, el miedo como publicidad. También se insiste en su vínculo con artes marciales y en que esa estética se transformó en danza, una forma de convertir el combate en espectáculo y el espectáculo en identidad colectiva. Así se entiende que una biografía suya, para ser culturalmente pertinente, deba hablar tanto del cuerpo, gesto, postura, movimiento, como de la violencia. Logobi y lengua, influencia cultural atribuida. Varias fuentes atribuyen a John Pololo un papel fundador en el logobi y lo presentan como un icono de ese fenómeno que nace en los años 80 en los barrios populares de Abiyán. Una de ellas explica el logobi como una danza codificada que reproduce peleas con manos y pies, vinculando su estética a la calle y a la teatralidad del enfrentamiento. Otra lectura cultural lo sitúa en el ecosistema Nouchi/Ciguey y argumenta que su carisma y su habilidad para la danza hicieron de él una referencia duradera. A la vez, es importante decirlo con claridad, los estilos urbanos rara vez tienen un solo inventor verificable, y muchas veces la autoría se reparte entre grupos y momentos. Lo que sí se puede sostener con base en lo publicado es que Pololo aparece repetidamente como emblema de una creatividad callejera que dejó huella en palabras, gestos y modos de estar en Abiyán. Próximas entregas, para completar 20.000 palabras, a la parte 2 abordará su ascenso en el contexto de los barrios de Abiyán, que significa mandar en una estructura como los versus y cómo se construye autoridad en la calle. La parte 3 entrará en los años 90 y en la forma en que la política, la policía y la memoria pública se entrecruzan alrededor de su muerte en enero de 2000. Partes posteriores tratarán su vida póstuma, cultural, homenaje, apropiaciones, controversias y su presencia en debates sobre el Nouchi y su entrada en la literatura.